Con o sin cuarentena, he notado que soy un aficionado de lo que son las buenas series o las buenas películas. Y no es que soy una persona adicta a ellos, no es que no me puedo controlar y tengo que ver una tras otra sin parar, pero tengo como cierta afinidad por ver una buena película que me haga pasar un buen tiempo, que me dé un buen mensaje, o incluso hasta que me regale una buena ilustración para alguna prédica. Y lo que he notado en cuanto a lo que se respecta en las películas es que los personajes que actúan la trama son importantes. Pensemos lo siguiente, pensemos en aquella película que es nuestra favorita y en aquel actor favorito o actriz favorita que esté presente, que esté actuando en esa película. Ahora saquemos ese actor y imaginemos esa misma película sin esa persona. Por supuesto que no sería lo mismo. Vamos por caso, yo no imagino a los Avengers o los Vengadores sin que Robert Downey Jr. esté haciendo el personaje de Iron Man. No sería lo mismo, necesitamos que esté ese personaje, ese actor, y es fundamental, la pieza clave de toda esa película. Pero por supuesto ustedes no están viendo este video, este devocional para que yo les esté hablando de películas, sino para que les esté hablando acerca de lo que está sucediendo en el pasaje bíblico. Traslademos lo que acabo de decir ahora a la realidad espiritual o a la realidad bíblica. Supongamos que nosotros tenemos en la iglesia todos estos condimentos y nos quedamos pensando cuál es aquel condimento que tiene que estar sí o sí para que la iglesia sea iglesia, para que nosotros podamos reconocernos como una iglesia sana, como la iglesia de Cristo. Podemos decir, bueno, yo creo que es la santidad y uno no estaría en lo incorrecto, ya que de hecho lo que vemos ahora en el capítulo 5, hay una situación que se está llevando a cabo relacionado con lo que es la santidad o más específicamente cómo la iglesia se está comportando en contra de la santidad. Tenemos una persona que es inmoral sexualmente y que está teniendo una actitud de tal magnitud, de tal pecado, que está teniendo una aventura, una affair con la madrastra, con la esposa de su propio papá. La verdad que ya el hecho de que haya adulterio en la iglesia es algo gravísimo. Pero ¿qué clase de adulterio estamos teniendo acá? Una situación terrible, llevada al extremo. Se supone que la iglesia es la luz y sal en este mundo y lo que estamos viendo acá es que la iglesia está haciendo completamente lo opuesto, está siendo incluso peor que aquellas personas que no creen en el Señor Jesucristo. Podemos decir que la santidad sí tiene que estar sí o sí, es el condimento fundamental para la iglesia. Pero en este caso particular estamos hablando de otro condimento que tiene que estar sí o sí. Porque cuando vemos detenidamente lo que está sucediendo, Pablo, si bien ataca el problema de la inmoralidad sexual, lo que está haciendo en realidad es ir a un problema mucho mayor o un problema más de fondo, que es el problema de la falta de humildad que está habiendo en estos lugares. El problema no es que haya habido una inmoralidad o simplemente que haya habido una inmoralidad, sino que el problema es que ellos no querían reconocer el problema que estaban teniendo. Y vemos que hay un doble problema que es no solamente con los miembros de la iglesia, sino que también con aquella persona que está cometiendo el pecado sexual explícito. O sea, esta persona no quiere reconocer el pecado que es evidente a todos. Y por otro lado tenemos la iglesia que no quiere reconocer que hay un problema en medio de ellos. Este es un doble problema que está viendo acá. Vemos en el versículo 2, ustedes están inflados de soberbia. Y en el versículo 6 dice, la jactancia de ustedes no es buena. Ahora, ¿qué tipo de arrogancia tenemos? No es que la iglesia estaba siendo arrogante con respecto al hecho en sí. No es que se estaba comparando con los demás cristianos y estaba diciendo, en nuestra iglesia tenemos un adulterio mucho mayor que el tuyo. No es ese tipo de arrogancia con respecto al objeto en sí mismo, sino que está hablando de una actitud. Cómo la iglesia se estaba parando, cuál era su postura, cuál era su actitud. Era de que yo no quiero reconocer que hay problema alguno, que yo no quiero ver que está pasando esto. La falta de la humildad que estaba en medio de ellos crecía como una levadura que se va multiplicando, se va haciendo cada vez más grande. La levadura se fermenta y se puede dejar así durante un tiempo prolongado. Pero aquí que la levadura es necesaria renovarla cada tanto, tirarla y hacer una masa nueva, porque si no, corremos el riesgo de que esa levadura fermente por demás, un tiempo más del que debería ser fermentado y se termine pudriendo. Lo que está diciendo acá básicamente Pablo es que límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa. En el versículo 7 dice lo siguiente. En otras palabras, tienen que renovarse, tienen que renovar su actitud, tienen que volver a entender qué es lo que está pasando, reconocer en los problemas que tenemos y poder restaurarnos espiritualmente una vez más.
Puede que tal persona no haya sido expulsada de la iglesia porque era una persona que tenía poder o tenía cierta autoridad sobre los demás. Recordemos que la iglesia de Corintio tenía esta situación en donde estaban los cristianos que eran poderosos y aquellos que no lo eran tanto, que eran débiles. Había una lucha de poder. A Pablo no le importa eso. Pablo cree sumamente necesario y fundamental que se purgue el problema de medio de ellos, que se corte por lo sano, que se juzgue a aquella persona para que esa persona misma pueda reconocer que está en pecado y pueda venir de nuevo a los pies de Cristo. Pero no solamente con respecto a esa persona es importante, sino que con respecto a la iglesia. Si este problema sigue de largo, si este problema de la falta de humildad sigue sin ser tratado, estamos en riesgo de perder nuestra identidad como iglesia. Necesitamos que esta pieza fundamental esté en medio de nosotros, la humildad. Necesitamos volver y reconocer una vez más, tener la humildad de decirle, Señor, te necesitamos, reconocemos nuestro pecado. Tenemos que tener la humildad de poder una vez más volver a Cristo, humillarnos y tal vez sufrir el castigo que nos merecemos por haber faltado a su palabra. Y tenemos que también tener la humildad de que todos nosotros en algún momento hemos sido avaros, estafadores, pecadores, inmorales, sexuales tal vez. Todos nosotros hemos estado en una situación de indignidad delante de Dios, pero por su gracia nosotros ahora reconocemos que podemos estar delante de Él. Que este actor fundamental jamás deje de estar en la iglesia, que la humildad actúe, que esté presente en nosotros, en la iglesia de Cristo, hoy y por siempre. Amén.